vidas. Es la gracia del Señor la que hace permanente una conducta y la que transforma una conducta, un cambio de conducta, en cambio de carácter, en definitiva. Entonces, en ese sentido, necesitamos estar constantemente recurriendo al Evangelio, porque si yo no lo puedo hacer, es Jesucristo el que lo hace por mí. Ahora, eso, y vimos en la clase anterior que no estábamos exentos de nuestra responsabilidad, ¿verdad? De buscar al Señor, de tener un cambio de mente, un cambio de actitud hacia el Señor, y el Señor, insisto, lo va a hacer y lo va a prolongar esto en el tiempo, lo va a hacer permanente en el tiempo, porque su gracia así lo hace. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos al Evangelio? Y eso es un poquito lo que hemos estado haciendo ahora. Y estuvimos viendo, por supuesto, en la Escritura, y la tarea que quedó para el día de hoy, era esto, Efesios 5 entonces, ¿cierto? La tarea para el día de hoy, Efesios 5, del 1 al 8. ¿Alguno de ustedes lo puede leer, por favor? Efesios 5, del 1 al 8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bien. Lo que estamos viendo entonces, hermano, es lo siguiente. Nosotros entendemos que tenemos que vivir para la gloria del Señor, ¿cierto? Y vivir para la gloria del Señor podríamos resumirlo de alguna forma en obediencia y en un servicio constante al Señor, ¿verdad? Y esa obediencia y ese servicio sea de acuerdo a la voluntad de Él, no de acuerdo a lo que nosotros podamos pretender o lo que nosotros podamos, bajo nuestro criterio, dilucidar y decir, no, yo voy a servir a Dios de esta manera, o yo voy a obedecer a Dios de esta forma. Entendemos que es el Señor el que establece lo que tenemos que obedecer, ¿o no? ¿Entendemos eso? Claro. Ahora, ¿qué cosa y cómo sabemos en qué tenemos que obedecer? ¿Cómo sabemos y cómo tenemos claro en qué cosas tenemos que obedecerle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo saber en qué cosas, qué es lo que Dios está demandando de nosotros para obedecerle? ¿Cómo sabemos eso? Conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Bien. Ahora, ¿en qué cosas debemos obedecerle de manera específica? Pregunto. De manera muy general. Puede ser una respuesta general o puede ser también específica. Bueno, ¿en qué cosas debemos obedecerle? ¿Qué encontramos en la palabra que debemos obedecer? Mandamientos. Mandamientos. Encontramos mandamientos. El más general de los mandamientos, ¿cuál es? El más general de los mandamientos. Amar al Señor. Amar al Señor. Amar al Señor con todo. Y amar al prójimo. ¿Verdad? Ahora, eso es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo se ve reflejado? Porque puede ser un poquito amar ya, pero ¿qué significa eso en la vida diaria? Bueno, el Señor Jesucristo decía que si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Por lo tanto, practicar los mandamientos es amar al Señor. Es amar al Señor. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los mandamientos del Señor. Y cuando nos acercamos a la Escritura, por ejemplo, ahora en la carta de Efesios, capítulo 5, y puede ser en cualquier parte de la Escritura, yo puse esto, pero para que tengamos un acercamiento a cómo meditar en el Evangelio. Bueno, nos acercamos a esto, ¿y qué vamos acá? ¿Qué tenemos que ver? Y vimos estos tres círculos, bueno, que son las implicancias, ¿verdad? Estos tres círculos que tienen que ver con aspectos del Evangelio.
Y lo primero que, al menos a mí, y esto puede ser de distintas formas, hermano, yo solamente estoy compartiéndole una aproximación a cómo meditar el Evangelio. Miramos y buscamos los mandamientos. Pues si tengo que amar al Señor, y para amarle tengo que obedecerle, tengo que buscar allí en la Escritura los mandamientos. Por tanto, veo en esta porción bíblica, Efesios 5, 1 al 8, ¿qué mandamientos hay allí? ¿Qué mandamientos encuentras allí en esta porción bíblica, en Efesios 5, del 1 al 8? ¿Qué mandamientos? Andad en amor. Mandamientos. Y estos mandamientos, hermanos, mira, corresponden a qué parte, a qué círculo. A la conducta, al comportamiento. Estamos de afuera hacia adentro. Bueno, estamos de afuera hacia adentro. Los mandamientos, ¿qué me dijiste, Juan? Andar en amor. Andar en amor. O sea, amar una vez, andar. Y andar tiene una connotación de qué? De hacer constante algo. Bueno, andar en amor. Andar en amor. ¿Identifican otro? Ahí entre los versículos 1 al 8. ¿Identifican otro mandamiento? Imitar a Dios. Imitar a Dios. Ahora, que esté como un mandamiento, que sea como un imperativo. ¿Encuentran alguno allí? Andar como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Identificas otro mandamiento ahí entre esos versículos? No participar con ellos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Claro, ahí hay un mandamiento, ¿no? Es claro. Hay mucho que no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. No participar en las obras de las tinieblas. No participar en las obras de las tinieblas. ¿Encuentran algún otro? ¿Algún otro mandamiento que sea directo? Del 1 al 8, ¿cierto? Nadie os engañe, o sea, el hecho de estar atentos allí, ¿verdad? Nadie os engañe, ¿ya? Bueno, en definitiva, hermano, cuando tomamos un texto bíblico, es muy fácil acercarnos y encontrar mandamientos. Bueno, generalmente en la Escritura aparecen varios mandamientos del Señor, ¿o no? Varios mandamientos del Señor, entonces los podemos identificar inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos con esos mandamientos? ¿Qué hacemos con esos mandamientos? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Obedecerlo. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces tengo que obedecerlo. ¿Cierto? Hay que obedecerlo, ¿no? Lo primero que hacemos, miramos y digo, tengo que andar en amor. Ya, voy a andar en amor. Y comienzas a andar en amor. Y comienzas a andar en amor. Ahora, recuerda cuál es el estándar de Dios. Porque todos estos mandamientos tienen que ser cumplidos de acuerdo al estándar de Dios. No de acuerdo a lo que yo crea. No lo acomodo de acuerdo a lo que a mí significa, lo que yo creo. No, si estoy haciendo el empeño. Está bien, qué bueno, pero Dios es santo, santo, santo. Y de esa forma es digno y demanda adoración. No menos. Ya. Ay, Señor, veo en tu palabra que tengo que andar en amor y comienzo a andar en amor. Y veo en 1 Corintios, lo vamos a ver más ratito con la ayuda del Señor, ahí en la exposición bíblica, que andar en amor no es cualquier cosa. Partiendo no es meramente un sentimiento, es andar, es una actitud, es una acción, buscar el bienestar del otro constantemente, siempre, en todo momento. Andas
El Señor te pide que andes en amor. Y a mí me pasa, hermano, que muchas veces fallo en esto. Y que no me dura mucho mi fuerza, mi entusiasmo para andar en amor. Porque, insisto, la referencia es el estándar de Dios, sin fallar en nada. ¿Estamos claros con eso, no, hermanos? Así tenemos que andar en amor, como Él demanda. Entonces, comenzamos a andar en amor. Y otros mandamientos, imitar a Dios. Además tengo que imitar a Dios. Yo sé cómo es Dios, ¿verdad? Cómo es para con los demás y tengo que imitarlo. Y me encuentro, ¿cómo te encuentras imitando a Dios? ¿Eres un digno imitador de Dios? ¿Los demás ven en ti a Cristo? Digo, perfección, sin fallar nunca, ni una vez. ¿Lo ven a ti en eso? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Ah? ¿Nos damos el ancho? ¿Por qué? Porque en realidad somos pecadores. Porque Dios demanda esto. E insisto en esto, hermano, no humanicemos a Dios. Dios no demanda y espera y recibe nada menos nuestro que eso. Que esto sea hecho de manera perfecta. Tengo que andar como hijo de luz. Vivir como hijo de luz, siendo luz siempre, en todo momento. Y no solamente en lo público, sino que también en lo privado. En la intimidad de la familia. Siendo luz en todo momento. En el lugar donde tú te desenvuelves, donde tú trabajas, con tus compañeros de trabajo. Siendo luz. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estoy yo en eso? Podemos hacer, ¿en cuál de ustedes de todo esto ustedes la tienen así como ya? Estoy bien, perfecto en esto. Andar en amor. ¿Estamos perfectos, no? ¿Es perfecto es 100% o es madurez? Porque de repente la madurez. Sí, pero es que es lo que Dios te demanda. 100%. Sí. Porque lo otro ya es medio subjetivo. Es como, no, es que sí, yo lo estoy haciendo. Después tiene implicancia de cómo hacerlo, ¿ah? Ojo, porque eso está bueno lo que tú estás diciendo, Juan, porque tiene que ver, dentro de eso hay matices y hay connotaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la madurez. Pero estoy viendo desde el lado de lo que Dios demanda, cuando nos presentamos delante del Señor. Y miramos en la Escritura y encontramos que andamos en amor 100%, imitamos a Dios 100%, andamos como hijos de luz. ¿Por qué? Cada cual de ustedes tiene una respuesta. ¿En qué área de su vida? ¿Está participando con la obra de las tinieblas? 100%, 100%, hermano. Porque a veces nosotros somos... nos engañamos a nosotros mismos. Pero no es así, pero no tanto. Ya, pero no tanto. Permisivos. Sí, nos permitimos algunas cosas, algunas licencias, sí, pero no. Estoy esforzando. El Señor es santo, santo, santo. Y no va a demandar nada menos de nosotros, y no nos va a permitir nada menos de nosotros. Entonces, generalmente, hermanos, cuando vemos la palabra del Señor, a no ser que tengamos una actitud farisaica de autojustificación, nos vamos a encontrar en esto. Nos vamos a encontrar con esto. Y esto es terrible, por más. ¿Se te das cuenta? ¿O no? Porque te das cuenta, me veo en el espejo de la palabra del Señor y me encuentro que estoy falto, que soy pecador. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí insuficientes para cumplir los estándares del Señor. Insuficientes. No hay caso, hermano. Y aquí es donde nosotros debemos recurrir al Evangelio. Porque esto es una pésima noticia.
tenemos que recurrir a la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que generalmente, a veces mucho más explícitos que otros, como los pasajes que estoy compartiendo acá, generalmente vamos a encontrar acompañado a los mandamientos aspectos del Evangelio. Porque el Señor proveyó todo, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, todas las cosas concernientes a la vida y la piedad nos han sido dadas, todo. Por lo tanto, vamos a la Escritura y comenzamos a escarbar la Escritura. Y encontramos y buscamos aspectos del Evangelio. Primero que tenemos que encontrar el Evangelio, lo definimos la semana pasada como la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿te acuerdas? Que lo vimos en esto, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, busca ahí en el pasaje, del 1 al 8. ¿Hay aspectos del Evangelio respecto a la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde lo encuentra? Versículos, por favor. El 2. A ver, alguien que lo lea. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que vemos acá, hermanos, que si bien es cierto, nos encontramos insuficientes, pero la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, nos recuerda constantemente la obra de Jesucristo. Y lo primero que vemos acá es el Evangelio. ¿Qué parte del Evangelio entonces está allí? ¿Cómo nos habla del Evangelio? ¿Qué cosa nos dice del Evangelio allí? Porque el 1 Corintios 15, 3 y 4 era explícito, murió y resucitó, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura, ¿verdad? Acá, en este pasaje, ¿qué parte de eso encuentras acá? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, encontramos que Jesucristo se entregó por nosotros. Jesucristo se entregó por nosotros. ¿Para pagar qué cosa? Nuestros pecados. Jesucristo se entregó por nosotros para pagar nuestros pecados. Tus pecados. Andad en amor. Señor, caigo. Me esfuerzo, pero caigo. Pero recuerdo de que tú te entregaste por mí. Pero miro en tu palabra, Señor, las demandas, pero también veo que tú moriste en mi lugar. Entonces, comienzas allí, ¿ves? Aquí está el Evangelio. Recuerdo el Evangelio. Medito en el Evangelio. Y digo, Señor, tú te entregaste por mí. Yo no doy el ancho para esto, pero tú te entregaste por mí. ¿Algún otro alcance del Evangelio que hayan encontrado acá? ¿Algún otro aspecto? En el 8. ¿Qué dice? Ahora sois hijos de luz. ¿Ya? Aspectos del Evangelio, que nos hable del Evangelio, de la obra de Cristo. ¿Dónde nos habla del Evangelio? La herencia del reino de Cristo de Dios. Ya, atento con esto. Bueno, estamos yendo al otro sitio. Debido al Evangelio, que lo encontramos entonces en el versículo 2, el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, nos dio una identidad, nos entrega beneficios, nos entrega, entonces, el Evangelio estaba en el versículo 2. Identidad en Cristo es los resultados, los beneficios para nosotros del Evangelio, de la obra de Jesucristo. En este pasaje, ¿cuáles son? ¿Qué resultados de la obra del Evangelio? Herederos del reino. Herederos del reino. ¿Dónde aparece eso? En el 5. ¿Qué dice? Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es deudora tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tiene herencia. Ahora que somos redimidos.
Ahora que somos redimidos, herederos, sí. herederos, ¿ya? Herederos, ¿cierto? Somos así. ¿Dónde aparece eso? En el uno. Sed pues imitadores de Dios Como hijos. como hijos amados. Somos hijos. Hijos. ¿Qué otro aspecto de la identidad del Evangelio? Y en el 8 que mencionaba que somos luz. Más ahora soy luz en el Señor. Ahora sois luz. Por eso la demanda es que andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque ya somos luz. Porque eso lo hemos recibido por la obra de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, su gracia vino a nuestra vida y Dios no nos está pidiendo nada que no podamos hacer, que Él no haya hecho ya en nosotros. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué otro aspecto de la identidad que tenemos en Cristo encontramos acá? Somos santos. ¿A dónde dice eso? Versículo 3 al final. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene A santos. santos. ¿Bien? Estamos en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Entre el 1 al 8. ¿Alguna otra? ¿Aspectos del Evangelio que determinan nuestra identidad? Yo vi también el uno que se repite, que somos imitadores de Dios. Imitadores, pero eso es un mandamiento. Claro, lo puse como comportamiento y como identidad también. ¿Por qué como identidad? Somos imitadores de Dios. El ser, dices tú, ya por ser es como parte de nuestra identidad. No sé, Ya, eso es como una diferencia, ¿cierto? Dentro de él. ¿Bien? ¿Algún otro, hermanos? ¿A dónde aparece eso? Limitémonos a lo que dice el texto. ¿Vale? Por ejemplo, Acciones de gracia. Si no, antes bien, acciones de gracia. agradecidos puede ser, ¿sí? Por la obra del Señor. Yo veo uno aquí que lo nombró delante de la ley en el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo, somos amados. Por lo tanto, si nos pide andar en amor, ¿por qué nos pide andar en amor? Porque nos amó primero. Porque Él nos amó primero, porque ya hemos sido amados. Porque el amor de Dios, ¿cierto?, ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos amar. ¿Te das cuenta de la buena noticia? El Señor no te está pidiendo, ni me exige nada que el Señor ya nos haya provisto anteriormente. Porque el Evangelio nos proveyó de una identidad en Cristo, y esa identidad es la que nos permite comportarnos para la gloria de Él. Y esto tiene que hacer una diferencia importante, hermano. Porque si nosotros encaramos nuestra vida cristiana, miramos los mandamientos y veo, el Señor me manda esto y empiezo a hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Intentando con nuestra insuficiencia tratar de cumplir ese estándar que no podemos llegar por nosotros mismos, solamente con la obra de su gracia en nosotros. Por nuestra insuficiencia, estamos dando varos de ciego, pues, hermano, ¿o no? Estamos luchando contra el viento. Echando saco por la cabeza. Bueno, hay tantos dichos. No vamos a ninguno. Como muchas veces te ha pasado a ti y me pasa a mí, hermano, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, como decía el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? ¿Y por qué? Porque está esta ley en nuestros miembros, lo vimos la vez anterior. El pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, y que tenemos esa lucha constante. Pero como dice Romanos 8:13, ¿cierto? Con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces nosotros nos acercamos a la palabra y comenzamos a meditar esto. Señor, tú me demandas esto, soy insuficiente para hacerlo, pero veo que tu Hijo se entregó por mí y tengo mi identidad por la gracia tuya. Que ahora tengo que andar en amor.
Y con mi suficiencia no puedo. Pero veo que he sido amado. Veo en la Escritura que he sido amado. Y que tú me has dado de tu amor para dar a los demás. Señor, transfórmame. Fortalece mi fe para creer en qué. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? En que la obra de Jesucristo es suficiente. Fortalece mi fe. Ayúdame, transfórmame en estas tentaciones que tengo. Cuando le doy cabida a mi ser y me olvido de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Constantemente meditamos en el Evangelio. Si eso lo hacemos un ejercicio diario, porque de esto se trata los devocionales, ¿no? Estos son los devocionales. Buscar en la Escritura las demandas de Dios, ver, enseguida vamos a encontrarnos insuficientes delante de Él, si vamos con una actitud humilde, pero recordar la buena nueva del Señor. Y la fe viene. Eso es insuficiente, no alcanzar el 100%. ¿Qué cosa? Insuficiente. Claro, no alcanzamos al 100%. Eso es ser insuficiente. Nosotros no alcanzamos al 100%. Podemos esforzarnos y tenemos que esforzarnos. Si eso no. El tema es que nos esforcemos de la manera correcta, a través de la gracia del Señor, y no solo a través de nuestras fuerzas. ¿Cuántas frustraciones te has llevado, hermano? ¿Cuántas frustraciones te has llevado en tu vida? Yo muchas. Porque ¿en dónde he puesto la expectativa? En mis fuerzas. En cuanto yo puedo repetir esto durante el tiempo. Hermano, lo máximo que podemos hacer nosotros es cambiar una conducta y tenemos que hacerlo. Si yo entiendo que estoy pecando, que estoy participando de la obra de las tinieblas, tengo que dejar de hacer eso. Eso es lo que me compete a mí. Pero eso es una conducta. Dios tiene que transformarme para que eso sea parte de mi carácter. Para que mi carácter sea transformado. ¿Me explico? Por tanto, yo les invito porque el Evangelio tiene que funcionar y el Señor va poniendo en nosotros la fe necesaria para creer esto. Y a través de eso poder resistir, poder huir o poder derrotar esto que está acá. Porque son procesos distintos. En algunos aspectos uno va a poder resistirlo, en otro aspecto ya lo vencí por la ayuda del Señor, y en otro aspecto tengo que huir. Tengo que huir. Pero es solo la gracia de Él que te tiene o te va a transformar. ¿Para qué? Para que vivas para su gloria, para que vivas en obediencia, en servicio, mediante su gracia y por su poder. Por eso es tan importante y constantemente acercarnos a las Escrituras de una manera sabia, de una manera en que busquemos el Evangelio en ella. Y el Evangelio tiene poder, ¿o no? ¿Tiene poder o no? ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué es poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación. Y lo que necesitamos nosotros no es salvarnos de esto, de los efectos de la carne en nosotros. Necesitamos ser, no salvos para la eternidad, entendamos que ya tenemos la posición en Cristo, pero ser salvados de nuestras miserias diarias. Ser rescatados de esas miserias diarias. Y el Evangelio tiene poder todavía. Porque es poder de Dios. ¿Estás con alguna lucha importante en tu vida? Si tú me dices que no, la Biblia dice que no tenemos que mentir. Y comenzamos desde ahí. Todos, tú y yo, tenemos luchas diarias. Y esas luchas son permitidas por el Señor para que dependamos de Él. Para que veamos el milagro que el Señor está haciendo en nuestra vida a través del poder del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio comprendido o entendido? Básicamente esto, porque yo tengo, y esto es una conclusión mía, mamá, que creo que en general las iglesias, por años las iglesias han conocido el Evangelio, pero no sé si lo han comprendido.
O sea, entiendo esto. Entiendo que Cristo murió por mí. Eso lo conozco. Pero no comprendo los alcances que el Evangelio tiene para mi vida diaria. ¿Lo explico, hermano? Sí. Y eso hace toda la diferencia, hermano. Porque, hermano, si te están ofreciendo al Señor la oportunidad de dejar de luchar a diario con algo, que tenemos que hacer, entendamos lo que es, pero nosotros es un cambio de actitud, un cambio de conducta, pero el Señor te está ofreciendo, pero yo voy a hacer el resto, por tu confianza, toda en mí, en mi poder. Entonces, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor que esto tiene que ser parte importante de nuestra vida. Vamos a retomar en el módulo 2, después que algunos hermanos hayan hecho la doctrina de la Biblia, que están haciendo los ancianos, ¿verdad? Y este módulo lo vamos a repetir para los que están estudiando allá, vengan acá. Y después, el mismo grupo, vamos a ver el Evangelio aplicado, bueno, aplicado a la vida diaria, que tiene que ver con todo esto, es un módulo que es un taller, cómo nosotros podemos pero ¿qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa en la crianza de los hijos? ¿Qué pasa en las relaciones laborales, las relaciones interpersonales? ¿El Evangelio es necesario también? Siempre es necesario. En todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero compartir ahora, por favor, la clase final para hoy, que es que hagamos este mismo ejercicio, pero con otro pasaje. Bueno, con otro pasaje. Y tiene que ver con 1 de Pedro 1, 13 al 25, se los traje impresos acá, para que lo puedan llevar, y aparece ahí también la tareita. Ayúdenme por favor a repartirlo, querido hermano. Por favor. Mientras, quiero dar la bienvenida especial a un hermano que está con nosotros, que no es primera vez que nos acompaña. Para que reparte la voz. Y que no es primera vez que nos acompaña, y que está con su familia y que nos está acompañando. Una para cada uno, ¿ah? Sí, yo creo que alcanza. Yo le voy a estar preguntando en la semanita, ahora, hermano, ¿cómo le fue con todo? ¿Tiene su carpetita? ¿Hizo sus tareas? Además que estamos con la lectura de este libro, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Cómo le ha ido con la lectura del libro? Vamos a llegar ahora en el módulo hasta la página 92. Bueno, hasta la página 92 vamos a llegar con la lectura de este libro. Y lo vamos a retomar en el próximo módulo. Bueno, así para que ya, con la dictadura de la campanita. Nos avisó que nos quedan 5 minutos. Identifica y marca los 3 aspectos del Evangelio mencionados en la clase anterior, que es lo que estamos viendo ahora. Primera de Pedro 1, 13 al 25. Por favor, lo primero, busca allí e identifica qué sería lo primero. ¿Qué sería lo primero? En realidad no es como un orden establecido. Yo lo hago, lo primero que identifico son los mandatos. Bueno, porque eso me lleva a mí a contrastarme enseguida mi vida. Pero pueden partir de la otra forma. Hagámoslo de esa forma para que estemos alineados, ¿ya? Primero identifica algún mandamiento allí y lo marcas, pues lo marcas. Hermano, usted si tiene su Biblia, ráyela nomás, ¿ah? A veces uno dice, no, pero para esto es pecado rayar la Biblia. Pecado es no estudiar. Esto es no, eso es pecado. La Biblia, que la ayude la Biblia. Ya. Vean por favor, hay varios aspectos en los que son los mandamientos. Hay algunos que son bien explícitos que están ahí. Generalmente están en el imperativo, no siempre, pero están en el imperativo. ¿Los mandamientos tienen que ver con así? Sí, una orden. No, una orden del Señor. Esos son mandamientos. Una orden del Señor. Una orden que debes cumplir. Como está en la Reina Valera, ¿cierto? Está con ese lenguaje de... Nos dice
dice, por ejemplo, al principio dice, por tanto, ceñid. Para nosotros ceñid sería como ciñan, ¿cierto? En un lenguaje, claro, sería como un imperativo, pero está como en el lenguaje antiguo es ceñid, hacer esto. Bueno, todo lo que el Señor nos demanda que debemos hacer. No sé si está leyendo. Ya, veamos, porque si no se nos pasa el tiempo, ya van a tocar nuevamente y comenzamos nuestro culto. Así que, ¿identificaron algún aspecto del Evangelio allí en términos de mandatos? Ya, el pueblo tiene que estudiar esto que se trata, porque dice ceñir los lomos. Bueno, en el próximo módulo vamos a ver un poquito cómo estudiamos la Escritura. Bueno, esto es Primera de Pedro, ¿cuánto? 1:13. 1 del 13. Ya, ceñir los lomos, que para esa expresión. Pero tiene que ver con oye, abrénse los cinturones porque sean valientes, estén firmes en esto, afírmense los pantalones, ¿ya? Pero ceñir los lomos de vuestro entendimiento, vale decir que, a ver, viene la convicción acá, sed sobrios y esperad por completo. Entonces, allí hay otro, sed sobrio. ¿Qué más? Esperad en qué? En la gracia. Esperar en la gracia. Gracias por su gracia, querido hermano. ¿Qué dice cuando Jesucristo sea manifestado, sea diariamente? Mira, aquí en particular cuando es en la venida del Señor. Bueno, o sea, esperar, tener nuestra mente puesta en la venida del Señor. Bueno, ya lo vamos a ver. Y, por ejemplo, aparece en el versículo 16, sed santos, sean santos porque yo soy santo. Bueno, ahora bien, una vez que hacemos eso, hay que darle tarea a lo que está ahí abajo. Esto y lo que está abajito, lo que abajito aparece, dice, identifique estos aspectos del Evangelio en Romanos 6, del 1 al 14. También lo vamos a ver eso. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Los leen, identifican estos aspectos en ambos pasajes y me los envían. Una fotito de esto, me lo envían y yo voy respondiéndole a cada uno. Y respondan esas preguntas, esa es como la meditación. Después de esto, de hacer esto, digo, ¿qué dice el texto del Evangelio? ¿Qué alcance tiene para tu vida esto? ¿Cómo este alcance puede ser útil en tu comportamiento? Bueno, un poquito ver esto. ¿Se entiende, hermanos, no? Sí. Entonces tenemos unas tareitas para la próxima semana. Me la envía hasta el próximo domingo, tienen plazo para enviarme estas tareitas. Y las marcan, si cosas que los marquen. Bueno, ustedes pueden decir, por ejemplo, para el círculo del Evangelio va a ser un color, y lo marcan de un color. Pero no tienen que ser mucho más que otro. O para el segundo círculo, otro color. Me indican si cuál. Y después del otro círculo, otro color. Y eso es todo. No es más que eso. Pero lo importante es que podamos a través de eso ir meditando, porque la gracia del Señor es suficiente, hermano, para que veamos vidas de victoria para la gloria del Señor. Oramos y damos gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre.